A ver, paremos un momento y pensemos en algo. ¿Y si la conciencia no es algo que se genera en nuestro cerebro? ¿Y si es algo, no sé, mucho más antiguo, más vasto que el propio universo? Pues bien, esa es la idea, una idea bastante radical que vamos a explorar hoy. Y es que esta es la gran pregunta, ¿no? La que ha tenido a filósofos y científicos dándole vueltas durante siglos. A ver, ¿somos simplemente máquinas biológicas, una especie de ordenador de carne y hueso que, por alguna extraña razón, tiene la capacidad de experimentar el mundo? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Lo que siempre nos han dicho, la visión más aceptada, es que el cerebro es el que crea la consciencia. Punto. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? Hay una nueva teoría que lo pone todo patas arriba y propone algo increíble, que la consciencia no es un producto del universo, sino que es la que lo origina. Casi nada. Detrás de esta idea tan rompedora está la profesora María Strome. Y lo curioso es que su campo es la nanotecnología, algo que parece muy lejano, pero aún así ha desarrollado un modelo teórico que se atreve a hacer algo que pocos hacen: conectar la física cuántica con esas preguntas tan enormes sobre qué es la realidad. Para entenderlo, la teoría usa una metáfora que es a la vez muy simple y muy potente. Piensa en esto: cada conciencia individual, cada yo que sentimos, en realidad no es algo separado del resto, es más bien como una ola que surge en la superficie de un océano inmenso. La ola tiene su propia forma, claro, y existe por un tiempo, pero en el fondo, su esencia, es la misma que la del océano entero, es agua. Y ese océano, la teoría lo llama el campo de conciencia universal. Ojo, porque esto es clave. No es algo que sale de la materia, como se suele pensar. No, es justo al revés. Es el tejido fundamental del que surge todo lo demás. La materia, el espacio, el tiempo, todo. Y nosotros, pues seríamos como pequeñas ondulaciones temporales en ese campo. Vale, pero ¿cómo pasamos de ese campo universal, de esa idea tan abstracta, a la realidad que tocamos y vemos cada día? Bueno, el modelo se apoya en tres principios fundamentales. Son como los tres pilares que sostienen toda la existencia tal y como la conocemos. Vamos a verlos. El primero es la mente. La podríamos ver como la inteligencia universal, la fuente de donde sale todo lo posible. Luego está la consciencia, que es básicamente la capacidad de darse cuenta, el lienzo en blanco donde se va a pintar la realidad. Y por último, el pensamiento. Este sería el motor creativo, el mecanismo que coge todo ese potencial de la mente y lo transforma en una experiencia real, tangible, dentro de esa consciencia. Lo increíble de este modelo es que nos da una visión fascinante de lo que pudo haber antes del Big Bang. Imagina un estado sin tiempo, donde la realidad era solo potencial puro. Entonces el pensamiento universal actúa como un catalizador, un chispazo creativo que hace que todo ese potencial infinito de alguna manera colapse. Y es a partir de ese colapso que ocurre fuera del tiempo, de donde nace todo: el espacio, la materia y el tiempo que forman nuestro universo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque dejamos la cosmología y vamos a lo personal. A ver, si nuestra consciencia individual es solo una pequeña parte de un campo que lo conecta todo, de repente se abren unas posibilidades que la ciencia más tradicional siempre ha descartado, tachándolas de pseudociencia. Hablamos de cosas como las experiencias cercanas a la muerte, la telepatía, las premoniciones. De pronto, con este modelo, podrían tener una explicación científica. Dejarían de ser anomalías raras para convertirse en consecuencias lógicas de un campo de consciencia que nos interconecta. Esto incluso podría explicar fenómenos observados como la sincronización de las ondas cerebrales entre personas que meditan juntas. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la consciencia no la crea el cerebro, ¿qué pasa cuando el cerebro se daña o directamente deja de funcionar? ¿Se acaba todo ahí? ¿Ese es el final? Pues según este modelo, la respuesta es que no. Volviendo a la metáfora de antes, la ola no se destruye, simplemente regresa al océano. La energía, el agua que la formaba, se reintegra en esa inmensidad. La forma individual se disuelve, pero la consciencia, el sustrato, permanece. Hay una cita de la profesora Strome que lo clava, de verdad. Dice que la consciencia no es algo que tenemos, sino algo de lo que formamos parte por un tiempo. O sea, que nuestra existencia como individuos es solo una manifestación temporal, pasajera, de una realidad que es mucho, mucho más grande y fundamental. Y esto da una explicación de lo más interesante para las experiencias cercanas a la muerte. Piénsalo, el cerebro funciona como un filtro de la realidad. Si ese filtro se daña o se apaga temporalmente, quizá permite un acceso atípico a ese campo de consciencia universal. Y eso explicaría por qué la gente que pasa por eso cuenta experiencias tan vívidas, transformadoras, que parecen estar totalmente fuera de los límites de su yo normal. Así que, en resumen, tenemos sobre la mesa una nueva teoría. Y no es una teoría cualquiera, no. Es una que lo pone todo en tela de juicio.
Pero es que esto va mucho más allá de explicar cómo funciona la mente. Si algo de esto llegara a confirmarse, estaríamos hablando de un cambio de paradigma total, una auténtica revolución en cómo entendemos la realidad, al nivel de las más grandes que ha habido en la historia. La historia de la ciencia está llena de estos saltos, ¿verdad? Pasamos de pensar que la Tierra era plana a darnos cuenta de que es redonda, de creer que el Sol giraba a nuestro alrededor a entender que somos nosotros los que giramos. Cada uno de esos cambios redefinió por completo nuestro lugar en el cosmos. Pues bien, la idea de que la consciencia sea lo fundamental y no la materia podría ser el siguiente gran salto de esa lista. Y esta pregunta que plantea la profesora Stromme me parece clave, porque la teoría no está pidiendo un acto de fe. Todo lo contrario, es una invitación a investigar científicamente, con rigor. Quizá todas esas cosas que etiquetamos como místicas no lo son en absoluto. Simplemente son ciencia que aún no hemos llegado a comprender. Y lo más curioso de todo es cómo esta teoría, que parece supermoderna, de vanguardia, en realidad resuena con ideas de la sabiduría antigua. Tradiciones como el Advaita Vedanta en el hinduismo o el propio budismo llevan milenios hablando de una conciencia universal, de que el yo individual es una especie de ilusión. Es como si ahora la física cuántica estuviera empezando a darles un nuevo lenguaje, un lenguaje matemático, a esas intuiciones milenarias. Y con esto volvemos un poco al principio, pero ¿la perspectiva ha cambiado, a que sí? Si no somos simples máquinas biológicas, si somos manifestaciones de un campo de conciencia universal, entonces la pregunta es, ¿qué somos en realidad? Quizá no seamos solo espectadores pasivos mirando el universo. Quizá, y esto es lo más increíble de todo, seamos el propio universo experimentándose a sí mismo. Ahí lo dejo.